de la introducción de los Picapiedra? ¿Cómo son? Para decirlo, es moderno, a pesar de que está ambientado en la era cavernícola, se podría decir. Muy moderno para estar ambientado en esa parte. Claro, fíjense que en esta serie de Hanna-Barbera, en los Picapiedra y los Supersónicos, son toque. En esta serie, lo que porque ya no los veo a ustedes, son muy raros. Vamos a quitar esto, ya, ok, listo. Y ahora sí vamos a compartir. A ver. Entonces, entonces, en esta serie se piensa en una familia de cavernícolas, también se piensa en una sociedad súper desarrollada en el año 2050, creo, y todas tienen las mismas características. Son una familia, la familia tiene papá, mamá, y tiene 2 niños y niñas, tienen un perro, pero el perro es un dinosaurio, tienen un gato, pero el gato es un tigre de dientes de sable. Pedro trabaja como trabajador asalariado en una cantera, tiene un jefe, tiene un grupo de amigos que se llama los Búfalos los Mojados, ¿verdad? Entonces, ese individuo es un individuo moderno, ¿verdad? Y Supersónico también lo mismo. Es decir, el, el, los que produjeron la serie, los señores de Hanna-Barbera, lo que pensaron es, tanto en las épocas de las cavernas como en el futuro más lejano, los seres humanos van a tener familia, van a tener esposa y hijos, van a tener un perro, un gato, van a tener una casa, van a tener propiedad privada, van a ser trabajadores asalariados, van a tener un jefe, ¿verdad? Los jefes han existido desde la época de las cavernas hasta el futuro más lejano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere transmitir eso? Que la idea del individuo que nosotros tenemos, creemos que es un individuo transhistórico, que todas las épocas históricas han tenido ese tipo de individuos, ¿verdad? Y lo que es real es que lo que es real es que los seres humanos en realidad es hasta hace relativamente poco que esta idea del individuo es importante para nosotros, ¿verdad? Porque en el mundo griego, por ejemplo, en el mundo griego, en el mundo romano, lo más importante, o sea, en el mundo antiguo, lo más absolutamente importante que puede existir es una cosa que se llama la polis, la ciudad, ¿verdad? Y aunque hay muchas filosofías que le dan una cierta importancia al individuo, unas más, unas menos, pero lo más importante es siempre la polis, la ciudad, ¿verdad? En el mundo medieval, dominado por la ideología cristiana, judeocristiana, lo más importante que puede haber es la iglesia, que es una palabra con origen griego también, que es eclesia, que lo que significa es la reunión, ¿verdad? Allí donde estén 2 o 3 de ustedes, allí estaré yo, dice el libro, ¿verdad? No, lo más importante es que hayan 2 o 3 de ustedes, ¿verdad? Y eso es donde está Dios, dice el libro. Eh, entonces, y quien está fuera de la iglesia, que está fuera de la reunión, es porque o es un gentil, o es un pagano, o es un hereje, ha sido expulsado,
de la iglesia. Y no puede haber castigo peor, digamos, que ser expulsado de la iglesia, igual que para los griegos no podía existir castigo peor que estar expulsado de la ciudad, de la polis. De hecho, en un texto que ustedes no han leído porque creo que no se los han puesto a leer, pero bueno, tal vez en el futuro se los pongamos a leer, hay hay un texto de Platón que se llama La Apología de Sócrates, que es un texto precioso, que vale mucho la pena si uno quiere como empezar a leer filosofía. Y lo que narra es la última noche de Sócrates. Sócrates es el fundador de la filosofía, es el maestro de Platón, y la ciudad lo condena a beber cicuta, lo condena a beber veneno. O sea, la ciudad dicta eh, una pena de muerte contra Sócrates, alegando que Sócrates promovía la, la incredulidad con los dioses, o sea, que promovía que la gente no creyera en los dioses de la ciudad y que pervertía a los jóvenes. Esas son las dos acusaciones que se le hacen a Sócrates. Y normalmente en la cultura griega, cuando alguien era condenado a muerte, o sea, se votaba, la ciudad votaba. Si alguien tenía que ser condenado a muerte, se votó y se condenó a muerte a Sócrates. Pero se supondría eh, que si alguien, había como dos votaciones, había una primera votación, pero si la persona que era condenada a muerte se disculpaba, hacía una disculpa ahí, ya le levantaban la condena a muerte. Y Sócrates no solo no se disculpa, sino que además logra que más gente vote a favor de la pena de muerte, que es un caso muy raro, inclusive para la misma Grecia clásica. Pero lo que uno más le asombra de alguna parte de la historia es que en el mundo griego existía una cosa que se llamaba el ostracismo. Es una palabra que todavía existe. Mandar al ostracismo a alguien. Es como un cultismo, casi nadie lo usa, pero es que existe en español la palabra. Eh, que el ostracismo es el aislamiento total, era la expulsión de la ciudad. Entonces hay una parte de la historia donde los discípulos llegan a donde Sócrates está en la cárcel, le piden que se fugue, Sócrates no acepta fugarse, eh, y hay una parte donde le dejan la puerta abierta de la cárcel y Sócrates no se fuga. Eh, y uno, que es un individuo moderno, ¿ustedes qué harían? Si están condenados a pena de muerte y les abren la puerta de la prisión, ¿qué harían ustedes? ¿Se quedan? Depende de lo que haya hecho, profe, porque también puede que el pueblo esté resentido, entonces si usted sale, puede que lo maten o lo estén esperando o algo así. Entonces se quedarían. Yo, dependiendo de la situación que haya hecho. Dependiendo Profe, de la situación. yo siento que por instinto uno saldría. Por instinto uno saldría. Así como por instinto uno hace pipí. Hace pipí, esa es palabra de señor mayor. Así como por instinto uno orina. Por ejemplo, si ustedes les ponían detención en el cole, no, o ya eso no se hace. No les ponían horario de detención. No, profe. Bueno, a mí no. No. ¿Cuál era la forma de llamar la atención? Si ustedes hacían algo, si, algo que rompía el reglamento estudiantil. ¿Alguno de Colocado ustedes boleta. era una boleta? Sí. Ok, entonces pongamos, y algunos de ustedes recibieron boletas en el cole, supongo, ¿no? Sí. Sí, Yo. obvio, dicen. Bueno, entonces digamos que existe la posibilidad de que, no sé, dejan la compu abierta y que uno puede borrar las boletas con un clic así, ¿verdad? Y ya no hay boletas. Y nadie puede saber que ustedes están ahí. O inclusive la directora, ella misma les hace un guiño como que les deja ahí la compu abierta para que borren las boletas. ¿Ustedes qué hacen?
Profe, Ahí entra en juego todo lo que es la persona en sí. sí, Si yo siento decide que es hacerlo o más no, por pues, principios. ¿Cómo? Perdón, Karina. Solo te di la palabra Que, principios. que es que como dice el compañero, yo siento que sí es más por principios, ya por ese lado. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Lo hace o no lo hace? Depende, si la persona está enfocada en el beneficio propio únicamente, sí lo haría, porque él dice, bueno, ok, borrar esto me beneficiaría, claramente. Pero usted lo haría, Karina. La pregunta es si usted lo haría. Ah, no, yo no. Usted se come las boletas. Sí, supongo que es irracional, pero sí. Ok, y Víctor, que también tenía que opinar. creo que, digamos, si me pongo en esa situación, creo que habría una posibilidad de hacerlo. Ya pensando de que me zafo de todo, soy libre de todo, entonces abre la posibilidad de que lo haga o lo hago, digamos. Pero eso ya Porque es en la además situación, porque aquí recuerdan la situación, la ya directora estoy en un momento les deja la racional compu abierta, ¿verdad? y ya en ese No es que momento usted ya le no van soy a robar racional. Y Perdón, Víctor, te está interrumpiendo, disculpe. ¿Puedes repetir tu argumento? digamos que en este momento yo estoy racionando, entonces probablemente no lo haría, pero en ese momento, digamos, ya con la compu y todo, no habría momento de pensar, solo es hacerlo o no hacerlo. Mm, Pero además yo les dije, la directora les deja abiertas las cosas. O sea, no es que ustedes se roban la compu de la dirección. La directora llega, se sienta, abre donde están las boletas, se los deja ahí y se va. Y inclusive les hace un guiño en el ojo. Un guiño así, de ojo. Entonces, nos comemos las boletas. No lo pienso. ¿Perdón? Uy, no escuché. Jeremy, ¿qué era el que estaba hablando? Sí, profe, que yo sí lo haría. Jeremy dice que sí lo haría. Y... Profe, Ujú. yo normalmente no lo haría, pero si es como usted dice, que hasta guiña el ojo, sí lo hago. Porque está dando como, no sé, como una señal. Sí, digamos, porque eso es lo que pasa en la apología de Sócrates. El guarda abre la puerta y se va, ¿verdad? O sea, no es peli de Hollywood, no es Sócrates intentando escapar de la cárcel de alguna manera furtiva. El guarda se levanta y abre la puerta y se va. Eso es el ostracismo, de hecho, se llama. Que es, en el mundo griego, se daba la posibilidad de que la gente que estaba condenada a muerte se escapara, pero se tenía que ir de la ciudad, ¿verdad? Se les daba la posibilidad de escaparse. Y era una institución, no era trampa, no era triquiñuela, sino que una institución, ¿verdad? Entonces, Fernanda dice, bueno, yo puedo decir que lo haría, Jeremy también, Karina también. Lo que yo creo es que lógicamente uno diría, dice, me dan la oportunidad de escaparme de la cárcel, sobre todo si estoy condenado a muerte, ¿verdad? Es, uno dice, lo lógico sería que Sócrates se fuera, ¿no? ¿Verdad? Igual que con el ejemplo de las boletas, porque piensen usted en sus propias vidas, ¿qué hubiera pasado si ustedes tienen, no sé, 300 boletas en el cole? ¿Qué hubiera pasado con ustedes? Se queda por conducta. Se queda por conducta. ¿Y qué hubiera pasado si ustedes se quedan en el cole? Por conducta, bueno, en el que yo estudiaba, hacían un proceso o un trabajo comunal. ¿Y luego?
si no se pasaba ese trabajo comunal o no se iba, se quedaba ya definitivamente, ya se quedaba. ¿Y qué pasaba si se quedan en el cole? ¿Qué pasa luego con sus vidas? ¿Qué hubiera pasado si ustedes se quedan en quinto año del colegio? Una tunda en la casa. Bueno, pero ¿qué más? Supongo que se Estuviera atrasa, estudiando. digamos, todo un año. ¿Todo un año? Por lo menos un año. ¿Verdad? Hagan la cadena. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en el cole? No hubiera entrado a la carrera que quiero entrar, no hubiera entrado al oficio que quiero entrar, me hubiera atrasado en la carrera. ¿Quién sabe si podría haber entrado a la carrera que quiero y que quiero estudiar? Por lo tanto, ¿quién sabe si voy a tener el futuro que quiero tener? ¿Verdad? Como Es que decir, muchas cosas hubieran cambiado y ahí siguen teniendo repercusiones una con la otra y así, por solo cambiar un hecho. claro. O sea, si uno se pone a pensar a fondo, ¿qué podría haber pasado si yo me quedo el último año del cole, ¿verdad? Y si lo piensan ustedes, eso es un poco la bifurcación de las vidas de las personas. Es decir, todos ustedes, probablemente igual que yo, crecieron en un barrio, ¿verdad? Y en el barrio tenían una pandilla de amigos, una gavilla de amigos con los que crecieron. Gavilla se dice en Guanacaste, mi mamá dice así, ¿no? Gavilla de Huilas. Confirmo. ¿Verdad? Sí, es que puede ser que la gente crea que es ofensivo, pero en Guanacaste no es ofensivo, es una forma de... Alguna gente cree que Huilas también es ofensivo, pero en Guanacaste no, Huilas es cariñoso. Y Gavilla también. Em, bueno, puede ser cariñoso, puede que no, depende del tono con el que la mamá lo diga. Pero hay un momento, ¿verdad? Uno está ahí con toda la tropa y hay un momento más o menos en noveno grado, por ahí, que de repente ya hay alguien que todos fuimos juntos a la misma escuela, todos fuimos juntos al mismo cole y hay un momento en el noveno grado más o menos que ya los compas empiezan a decir, ¿y tal compa? ¿Dónde está? No, es que se salió del cole, entonces tuvo que empezar a trabajar. ¿Y tal otro? No, di lo mismo, se salió del cole y ahí está, no sé. Y así, ¿verdad? Y de repente ese filtro va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a ustedes y me corrigen o no de su barrio, serán ustedes y dos o tres más los que entran a la universidad. ¿Exagero o digo verdad? Es más o menos la historia. No exagera. La gavilla se va separando. ¿Verdad? Se va como filtrando cada vez, cada año del cole y hay un momento en el que, bueno, uno sigue siendo compas y eso, y se saludan ahí en el barrio, pero ya no es lo mismo, ¿no? Cada quien está como con su vida. Y es muy diferente. La vida de uno, las preocupaciones de uno y las preocupaciones de otro son diferentes, ¿verdad? Puede ser que se separen, puede ser que no se vuelvan a hablar. No porque no quieren, no porque les caiga mal, sino porque la vida los diferenció, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, fíjense, si eso es así, con una cosa que parece tan poca cosa como el quinto año del cole, ¿verdad? Y que solo en un sentido muy pequeño es un aspecto importante de la vida, imagínense que puede ser con la condena a muerte, ¿verdad? Entonces, uno diría, pues sí, a uno le suena como que sí, como que uno se iría, ¿no? Si le dan la posibilidad de, dice, pena de muerte o irse de la ciudad. Y uno dice, pues sí, yo me voy, ¿no? O sea, me parece que es obvio que es más fácil. Eso. Pero eso nos parece a nosotros, pero nosotros ya estamos muy socializados en la idea del individuo, ¿verdad? Y de la importancia del individuo. Sócrates, entre otras cosas, no acepta irse, Sócrates muere, viviendo la cicuta, no acepta irse, no se va al ostracismo, porque para los griegos vivir fuera de la ciudad, vivir por fuera de su ciudad, vivir por fuera del contacto con sus iguales, del contacto con los ciudadanos de su ciudad, era lo mismo como que si a uno le quitaran su condición de humano. Era un poco como si la elección no fuera la pena de muerte o fugarse, sino la pena de muerte o transformarse en un jabalí. Esa sería más bien la distinción que uno haría, ¿verdad? Y ya ahí uno la piensa más, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué mejor opción es? ¿La muerte o transformarse en un animal salvaje? ¿Verdad? Y ya uno la duda más, uno dice,
no suena tan bien, ¿no? Transformarse en un jabalí o en un becerro, no sé, en un chancho de monte. Entonces, ahí no suena tan bien la alternativa, ¿verdad? Pero es porque es muy diferente nuestra época a la antigua en ese tema, en la importancia que se le da al individuo. Hay una novela que tal vez ustedes hayan leído, es una de esas las que se supone que es una de las grandes novelas de adolescentes, pero bueno, esto no sé, tal vez el profe es un señor muy mayor y ya los adolescentes no leen las grandes novelas de adolescentes. Robinson Crusoe es como junto con Los viajes de Gulliver, Los hijos del Capitán Grant, los libros de Julio Verne, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, ¿verdad? Son como las novelas juveniles famosas, ¿verdad? Pero puede ser que alguno la haya leído, puede ser que no. ¿A alguien le suena la palabra Robinson Crusoe? ¿Alguien sabe cómo de qué va ese relato? Profe, a nosotros cuando estábamos pequeños, mi mamá la leía mucho. Era un libro verde grandote que traía creo que era un chiquito en un barco, algo así. La verdad no me acuerdo mucho de la trama, pero sí me acuerdo que sí nos la leía mucho. Es un chiquito en un barco. ¿Recuerdas algo de ¿Perdón? Yo vi, pero la versión animada. Ah, viste la versión animada, muy bien. Y ese Eh, también venía en el libro como animado, pero no me acuerdo casi de la trama. no, ¿quién se acuerda de la trama? De los que lo conocen. ¿De qué va la historia de Robinson Crusoe? Nicole Rojas. Profe, bueno, ese lo leí en el colegio, era de un señor, no sé si es señor así, pero que naufragó en una isla y que en esa isla él creía que no estaba habitada, pero sí estaba habitada, porque descubrió huellas. Y luego, años después, bueno, él se sentó ahí y tenía una Biblia y leía la Biblia y luego ya hasta después logró irse de la isla. Muy bien, Nicole, claro. Robinson Crusoe, tal vez, si no, esta es una novela del siglo XVIII y bueno, se supone que es de estas así grandes novelas juveniles de aventuras, ¿verdad? Como Sandokan, a mí todas esas me parecen fascinantes. Tal vez han visto una película que está inspirada en la historia de Robinson Crusoe que se llama Náufrago, de, de Tom Hanks. Tal vez esa les es más familiar. ¿Nadie la ha visto? Sí, Sí, sí la he Náufrago, visto. sí. Que es famosa por la ola, por Wilson. Que él naufraga, se queda solo en una isla y tiene una bola que se vuelve su amigo, ¿verdad? Eh, entonces la historia no es una copia de Robinson Crusoe, está inspirada en Robinson Crusoe, pero es la misma idea. Pero fíjense que aquí lo interesante, como nos explicó Nicole y como está en el libro, la historia es esta, es una historia del siglo XVIII, que es la historia de un tipo, ¿verdad? Que va en un barco mercante y el barco naufraga y llega a una isla desierta y está solo. Esa es la historia. Y entonces en el naufragio primero rescata un libro, ¿verdad? Que es donde va haciendo un libro y lápiz, ¿verdad? Y ahí va haciendo sus anotaciones. El libro es un diario, ¿verdad? Donde él va contando qué le pasa cada día. Recoge un reloj, ¿verdad? También para llevar el tiempo. Y no me acuerdo qué más salva. Alguna ropa, ¿verdad? Y luego en alguno de los capítulos, como dijo Milena, luego se da cuenta que la isla no está deshabitada, sino que hay habitantes y hay un aborigen ahí, que él le pone viernes, porque aparece un viernes, eh, y lo transforma en su esclavo, en su sirviente. Este, y bueno, y luego pasan cosas y luego sale de la isla y regresa, ¿verdad? En Náufrago es la misma idea, pero no es un barco, creo que es un avión y cae en una isla y Tom Hanks tiene que sobrevivir en esa isla hasta que se escapa y regresa, ¿verdad? Eh, pero fíjense que toda la idea, y esto es muy llamativo, es que es un individuo que se queda solo en la sociedad.
y él mismo tiene que reconstruir toda la sociedad, ¿verdad? Es decir, el Robinson Crusoe agarra el papel, vuelve a escribir, se hace una casa, bueno, luego, ¿no?, esclaviza a Viernes, y intenta reconstruir la sociedad él solo, ¿verdad? Ese tipo de novelas solo tiene sentido en una sociedad como la nuestra. Solo tiene sentido en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Si ustedes se fijan en todas las grandes obras, toda la gran literatura previa al desarrollo del capitalismo, no existe ninguna novela que trate de una persona sola, ¿verdad? Es decir, la Odisea no trata de eso, el Quijote no trata de eso, de hecho el Quijote tiene centenares de personajes, Shakespeare no trata de eso, también tiene miles de personajes, el Decameron tampoco trata de eso, la Divina Comedia tampoco trata de eso. ¿Cuál es otra así gran obra de ese del periodo anterior al capitalismo? Los Anillos de los Nibelungos, ¿verdad? Tristán e Isolda, todas las obras clásicas previas al siglo XVIII, ¿verdad? Ninguna, y estamos hablando de los autores que hoy nosotros consideramos los grandes creadores de arte, ¿verdad? Shakespeare, Dante, Boccaccio, Petrarca, ¿verdad? O sea, son Cervantes, ¿verdad? Solo Shakespeare y Cervantes son así los dos pilares, digamos, de la cultura literaria occidental y de la mentalidad, de la imaginación occidental, ¿verdad? Bloom, en este libro maravilloso, habla de que Shakespeare es el creador de la humanidad, ¿verdad? De la condición humana. Podría estar de acuerdo en eso. El profe es muy, muy fan de Shakespeare. Pero ninguna trata de un tipo solo. Jamás, nunca se les ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo en nuestra sociedad tiene sentido pensar este tipo de cosas, como un tipo solo que hace las cosas solo, ¿verdad? Y que tiene que reconstruir toda la sociedad solo. Todas las obras anteriores podían intentar representar los dramas humanos, las tragedias, la esperanza, la lealtad a la patria, el amor, podían representar todas estas cosas, pero todas son relaciones sociales, ¿verdad? Solo en nuestra sociedad a alguien se le puede ocurrir que hacer una novela sobre un tipo que está solo en el mundo. Bueno, y luego hay otra que es también en esa misma clave, que es esta de Richard Matheson, Soy Leyenda, que hay una peli de Will Smith, que es una trilogía, Soy Leyenda, El último hombre sobre la tierra, son 3 libros de Matheson. La que está en cine es esta, Soy Leyenda, y creo que El último hombre sobre la tierra tal vez tendrá una versión, una película. Profe, yo pensé en esa, pero como ya había gente antes de que él se quedara solo, entonces no sabía si contaba. Claro, pero es la misma idea, es alguien que está solo, es el último hombre en el mundo. Él es la sociedad que hay, solo es él, su perro, y el resto son zombies, ¿verdad? Y fíjense que es una novela, y además esa novela se considera un clasicazo de la literatura de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, un clasicazo, es un clásico, no da para clasicazo, pero Matheson es muy popular entre los escritores de ciencia ficción. Y es eso, es un tipo que se queda solo, ¿verdad? Solo en nuestra sociedad eso tiene sentido, porque solo en nuestra sociedad nosotros consideramos que la sociedad como tal es un conglomerado, una unión de individuos, ¿verdad? Una suma de individuos. O sea, en realidad la sociedad como tal no existe, lo que hay son agregados de individuos, eso es lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que uno entiende de la sociedad contemporánea. Y solo por eso ese tipo de novelas tienen sentido para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sí podemos creer que la humanidad entera se puede reconstruir desde el esfuerzo de un individuo, ¿verdad? Obviamente ahí hay varias cosas que decir en relación con la novela de Robinson Crusoe.
Porque bueno, en realidad lo que pasa, inclusive en este caso de un individuo que se queda solo en una isla, ese individuo nunca está solo realmente. ¿Por qué? Porque ese individuo habla y el lenguaje es social. No existe, un individuo no puede crear un idioma, ¿verdad? El lenguaje como tal es un producto social y si ese individuo habla es porque con él hablan todas las personas que hablan ese idioma, ¿verdad? Heidegger decía, ¿no? Esta cosa de, en el lenguaje mora el ser, ¿verdad? Es decir, en el lenguaje está atrapado nuestro mundo. Digamos, nuestra forma de ser en el mundo está metida en el lenguaje, ¿verdad? Cuando uno habla, habla el mundo de uno, habla, ¿no? El mundo de los costarricenses, habla por el lenguaje de uno. Entonces, el lenguaje es social. Él escribe. Entonces, si escribe, escribe no para él mismo, sino que escribe para los demás. Ahí escribe para él mismo. No escribe para ser leído, para comunicarse, ¿verdad? En algún momento, no necesariamente con alguien ya, sino con alguien del futuro. Hay mucha gente que escribe esperando que en el futuro alguien les entienda, no ahora. Pero hace parte del género humano. Y luego, cuando vuelve a reconstruir la sociedad, no reconstruye la sociedad desde cero, sino que lo que reconstruye es la sociedad inglesa del siglo XVIII. Es decir, a la primera que puede, lo que hace es que esclaviza a uno de los aborígenes, ¿verdad? Entonces, la sensación que le queda a uno cuando uno ve Robinson Crusoe, que es la misma cuando ve Los Picapiedra, es que esas instituciones que son de nuestra sociedad, como la esclavitud, como el trabajo asalariado, como la división entre trabajadores y patronos, son instituciones que han existido toda la vida, que son naturales y que son instintivas, ¿verdad? No que son históricos socialmente producidas, no que son solo en determinadas sociedades y solo con determinadas características y solo en determinadas épocas que existen instituciones como la familia, o instituciones como el mercado, instituciones como el Estado, o instituciones como la propiedad privada. Entonces, nosotros creemos que los individuos siempre han existido. No es verdad, no siempre han existido. Y cuando han existido no han tenido la importancia que tienen en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el mundo griego no tenían ese nivel de importancia. En el mundo dominado, el mundo medieval, dominado por el cristianismo, tampoco. Y es hasta nuestra época que eso se vuelve muy importante. Y en ese mismo sentido, hay una suposición básica, creo que esto ya se les había explicado, de que ser un individuo, y esta es la teoría del rational choice, la teoría de la elección racional, estos individuos poseen una racionalidad, se supone. Y esta racionalidad quiere decir tres cosas. Uno, capacidad de informarse. Todos los individuos tienen capacidad de informarse. Dos, capacidad de darse fines y medios. Y tres, capacidad de tomar decisiones de manera autointeresada. Y esto es lo que es un individuo, ¿verdad? Esta es la racionalidad de los individuos. ¿Qué quiere decir informarse? Informarse no solo quiere decir, oye, un segundo, es que tengo una llamada que tengo que tomar. Deme un segundo la lectura. Entonces, esta racionalidad se supone que tienen los individuos. Los individuos se pueden informar, ¿verdad? Es decir, que eso no quiere decir solo ver telenoticias, ¿verdad? También ver telenoticias es informarse, pero se supone que, por ejemplo, nosotros tomamos la información como climatológica del medio para actuar, ¿verdad? O sea, la información en el sentido más amplio del término, ¿verdad? Que es, por ejemplo, si está lloviendo torrencialmente y uno ve que se está cayendo, ¿verdad? Los montes sobre las carreteras y eso, y usted se levanta y dice, bueno, voy para clases, ¿verdad? Eso no es un comportamiento racional, ¿verdad? Uno diría, no, porque es tal el nivel de agua y es tal el nivel de cómo se están deslavando los montes que algo me debería hacer pensar a mí de no va a haber clases. No es racional
que yo tenga que ir así a lecciones, ¿verdad? Si alguien ni siquiera se lo pregunta, uno no pensaría que es un comportamiento racional, porque tendría que haber tenido información suficiente en el medio para decir no es normal que llueva de esa forma y no es normal que las montañas se estén deslavando, ¿verdad? Entonces eso sería un comportamiento que uno consideraría irracional, ¿verdad? O si está haciendo un calor de Padre y Señor mío, como los que normalmente hacen en Tacares en abril, y alguien llega con gabardina negra y con doble camisa, usted diría, aquí hay algo raro en el comportamiento de esta persona, porque debería informarse, debería tener la capacidad de ver la información del clima y decir, está haciendo calor, tengo que ir con ropa fresca a la U, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento nosotros llamamos irracional, ¿verdad? Luego, la capacidad de tener fines y medios, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen el fin de pasar esta clase y sería irracional que alguno de ustedes, digamos, no vengan nunca a clases, nunca presente una tarea y llegue al final de la clase y diga, profe, no entiendo por qué me quedé, ¿verdad? A mí me parecería un comportamiento irracional, a ustedes también les parecería un comportamiento irracional. ¿Por qué? Porque si esa persona tenía el fin de pasar la clase, tenía que darse los medios para pasar esa clase, ¿verdad? Es decir, tendría que haber venido, tal vez no a todas las clases, pero a la mayoría de las clases tendría que haber hecho algún esfuerzo, hacer las tareas, leerse las cosas, ¿verdad? Como que tiene que darse los medios para pasar, porque si no sería muy raro que pasara y es muy raro que esté preguntando por qué no pasó si no se dio los medios para el fin que él tenía, ¿verdad? Lo mismo que si alguien quiere sembrar una plantita, sembrar una maceta con una flor y usa un tractor para sembrar la maceta en la florcita, en la maceta, uno diría, y que luego se pregunte, no entiendo por qué no puedo plantar la flor, ¿verdad? Entonces uno también le parecería un comportamiento irracional porque el tractor es un medio demasiado fuerte, demasiado grande para un fin tan chiquito, ¿verdad? Entonces, uno se da fines y se da medios, pero también tiene que haber una relación entre los fines y los medios, ¿verdad? Es decir, si a uno, no sé, le duele la mano, nadie, porque le duele la mano, se corta la mano así de tajo, ¿verdad? Eso todo el mundo consideraría que es un comportamiento irracional. ¿Por qué? Porque obviamente si uno le duele la mano, uno quiere que ya la mano no le duela. Pero si se corta la mano de tajo, es irracional porque el medio para que ya no le duela la mano es demasiado grande, demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado desproporcionado para el medio que usted tenía, ¿verdad? Es decir, con ponerse, no sé, Cepol hubiera sido suficiente para que ya no le doliera la mano, no tenía por qué cortarse, ¿verdad? Entonces, una inadecuación entre fines y medios, nosotros la consideramos irracional, ¿verdad? Y luego el comportamiento autointeresado, que quiere decir, poniéndose a elegir, uno debería siempre elegir sobre la base de lo que es de tu propio interés. Y en principio, así funciona todo en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno elige, bueno, ustedes son muy jóvenes, entonces seguro, no sé si ustedes votaron en estas elecciones, puede ser que algunos de ustedes hayan votado, puede ser que algunos no, puede ser que algunos no tuvieran edad todavía para votar, pero algunos de ustedes votaron en estas elecciones, imagino, y obviamente el profesor no les va a preguntar por quién, ni puede preguntarles por quién, pero supongo que alguno votó, alguno o alguna. Y lo que se supone que pasa es, en el proceso electoral, es que ustedes siguen esta racionalidad, está aquí señalada, ¿verdad? Es decir, ustedes primero se informan, ¿verdad? Hay 26 partidos y se leen los 26 programas, ¿verdad? Y todos, y dicen, claro, bueno, ya me informé de qué es lo que propone cada una de las organizaciones políticas, sea fines y medios, ¿verdad? Dice, bueno, yo quiero, no sé, yo quiero que el país tenga más zonas francas. Entonces, sobre la base de que eso es lo que yo quiero, me doy el medio para
para ese fin, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la organización política que más podría contribuir es esta, ¿verdad? Y entonces voto por esa porque es de mi propio interés, digamos. A mí me interesa que el país tenga más zonas francas, o a mí me interesa que el país avance hacia una reforma agraria con contenido campesino. Entonces, leo cuál es el de todas las organizaciones la que me parece que pueda impulsar más mi deseo de que el país tenga una reforma agraria con contenido campesino, o que se apruebe el matrimonio igualitario, o que se desapruebe el matrimonio igualitario, o que, no sé, que haya más financiamiento para la educación pública o que haya menos financiamiento para la educación pública. Eso depende de qué es lo que uno quiere de fin y cuál es su propio interés. Y sobre esa base, toma la decisión, ¿verdad? Y lo mismo con, con la comida, con el supermercado, yendo a otra cosa que no tiene que ver con la política. Se supone que en el supermercado usted va, llega, se informa, ¿verdad? Digamos, usted quiere tomar Powerade, entonces aquí está, y se fija en esta cosa que está aquí. Se fija en la tabla nutricional y dice, ajá, esto tiene 0 calorías, 0 grasa, 250 miligramos de sodio, bueno, entonces sí, esto me sirve, ¿verdad? Y es sobre esa base, porque yo quiero mantenerme hidratado, o porque voy a ir a jugar bola el domingo y ocupo que no me den un soponcio, entonces voy a comprar esto. Y por eso es de mi propio interés no desmayarme el próximo domingo. Ahora, ¿se entiende? Eso se supone que es el comportamiento racional. Ahora, pregunta por un saco de jocotes. ¿Alguien me puede sugerir una circunstancia, un momento en el que esta explicación de lo que se supone que es la racionalidad del individuo, la racionalidad con el que elegimos personal político, la racionalidad con la que funcionamos en la elección de, no sé, de la comida que comemos, del champú que nos ponemos, o del jabón que compramos? ¿Alguien me puede poner un ejemplo que contradiga esta idea de la racionalidad como alguien que tiene la capacidad de informarse, de tener fines y medios y de decidir de manera autointeresada? Un ejemplo, por una bolsa de jocotes, de un caso que no sea así. Silencio. No se tienen que atumultar para dar respuesta. Va a haber tiempo para todos. Nadie se le ocurre. Este es el funcionamiento real que tenemos todos los días. Vamos a preguntarle a Fiorella González. Fiorella, un caso en el que esta idea no se cumple. Profe, a mí se me ocurre, o sea, como en el estado de la persona, cuando alguien está ansioso, probablemente se invade de pensamientos irracionales. De hecho, así se le llaman, ni siquiera se informa, ni se autointeresa, ni existen fines y medios, nada más sale de su ser racional y se invade un montón de pensamientos que le están diciendo en su cabeza, ni siquiera porque algo está sucediendo o porque hubo un fin y un medio. Es un ejemplo que se me ocurre. Muy Pero bien. así, de la vida cotidiana, sí me costaría un toque y no se me ocurre. Ajá. Bueno, Fiorella pone un caso, por ejemplo, si hay un problema de salud mental, está bien. Es un caso. Vamos a preguntarle a Felipe Álvarez. Felipe, un caso de la vida cotidiana donde eso no aplique. Profe, para serle sincero, no se me ocurre nada.
Ajá, todos los casos de la vida aplica eso. Supongo que no, pero no se me ocurre un ejemplo. Pero tal vez alguien que esté como bajo presión, a veces no, digamos, como que toma medidas como sin ponerse a razonar si lo podría afectar más en la situación que está o algo así. Bajo presión, como Milena. No sé, digamos, bueno, ayer que estaba viendo una serie que se llama La Ley y el Orden, un muchacho tomó la decisión de matar a otro sin, digamos, nada más como que lo vio haciendo algo malo, entonces le disparó. Digamos, no se puso a razonar si podía detener la situación de otra forma, o tal vez no sé si sirve. Ok. Profe, ¿no podría ser cuando, no sé, se me ocurre la gente que ve noticias súper falsas en Facebook y se las cree directamente sin cuestionar nada y hace un comentario o así? Fake news. ¿Qué otro? Pensemos en otros ejemplos. Fabiana Soto, ¿qué ejemplo se le ocurre a usted? Fabiana Soto nos acompaña en la clase. No nos acompaña en la clase Fabiana Soto, por eso. No, parece que Fabiana no está. Karina, Agüero. Profe, yo siento que tal vez eso no se cumple cuando usted no tiene el interés, porque digamos, si usted no tiene interés en algo, entonces no se informa y no necesita fines ni medios porque ahí no necesita ni quiere cumplir nada. Entonces siento yo que en todas las áreas que a las personas no les interesa, no se cumplen esas cosas. Pero ¿cómo así? ¿Cómo en áreas? Ponme un ejemplo, digamos. Cualquiera, por ejemplo, no sé, que a usted no le gusten las frutas. Entonces, ¿para qué? O sea, usted no se informaría sobre las frutas, ni buscaría un medio por el cual comprarlas porque no le gustan. Entonces siento yo que ahí es donde quizá no se cumplen esa racionalidad. Ya, entiendo. Claro, entiendo lo que me dices. Cuando no hay interés. Pero el problema de tu ejemplo es que si hubiera interés, entonces sí se cumpliría. ¿Qué es lo que dice ese modelo? A ver, vamos a hacer esto. Por ejemplo, Powerade. El profe es accionista de Powerade, por eso tiene que hacer anuncios, propaganda en medio de la clase. ¿Qué es, por ejemplo, esto? La información nutricional de Powerade, ahí está, ¿verdad? 0 calorías, 0% grasa, 250 de sodio. La pregunta que le hace el profesor a los estudiantes es, ¿ustedes leen la etiqueta nutricional de las cosas que se comen? Por ejemplo, cuando van a la pulpe, cuando van a la soda del recinto, ustedes dicen, préstame eso y para leer la etiqueta nutricional, a ver qué tiene. No, profe, yo elijo ser feliz mejor. Y le dice, yo De elijo ser una, feliz. Muy de bien. unos Perdón, no escuché la última intervención. Y le dice, yo elijo ser feliz. Profe, Fiorella puso en el chat que existe mucha irracionalidad en la política y de hecho yo estaba pensando como en todas las señoras típicas que comentan en Facebook, así como que todo es culpa del pago, así, se ve mucho eso, entonces siento que tiene bastante razón. Política y racionalidad. Claro, uno, lo que dice Fiorella, hay mucha irracionalidad en la política, pero entonces tenemos que ver por qué así se supone que todos los individuos somos así, por qué es que aparece la irracionalidad, ¿verdad? Entonces yo les pongo un ejemplo, que es, bueno, o sea, cuando nosotros vamos a, Jeremy dice patrocinio,
Claro, esta clase está patrocinada por Power. La información nutricional. Preguntémosle a María Paula Villalobos. María Paula, ¿usted cuando va a la soda o a la pulpe antes de comprar dice, señor pulpero, présteme eso para ver qué es la información de lo que me estoy comiendo? La verdad es que nunca lo hago, profe. Nada más lo compro y ya está. Claro, uno rara vez lo hace, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué uno rara vez lo hace? Pero en principio uno diría, di, eso no es un comportamiento racional, pues no me estoy informando, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Todos, como dice muy bien Mile, ¿por qué elijo ser feliz? ¿Por qué no? Como, porque siempre que voy a la pulpe digo, deme el paquete de Butterfingers, ¿verdad? O así, ¿no? De todos los chocolates, el que se vea más dulce y más lleno de todo, ¿no? O sea, el helado de chocolate con super chocolate. ¿Por qué hacemos eso? Tal vez porque uno no trae como la cultura de fijarse en eso. Digamos, tal vez si uno es hijo de una nutricionista o algo así, pues otro gallo cantaría, ¿verdad? Pero tal vez uno no trae como el interés o nunca lo han como inculcado eso. Nunca he tenido el interés. Bueno, puede ser, pero creo que hay una respuesta más sencilla. Profe, Ahora en la merienda, ¿qué se van a comprar de merienda? ¿Perdón? Víctor y Fernanda, no les pude escuchar. Víctor o Fernanda, cualquiera de los dos. profe, yo siento que lo de no fijarnos en las etiquetas, bueno, creo que si comenzamos a fijarnos en las etiquetas, en lo que traen y demás, no comemos. Entonces yo siento que va por ese lado. Pero ¿por qué no ¿Por qué? comemos? Porque muchos, bueno, lo que dicen las etiquetas, muchas cosas son malas para el cuerpo, digamos, o traen niveles de grasa muy altos, traen niveles de azúcar muy altos, traen cosas que, digamos, que son malos o que nos han inculcado que son malas. Nos han inculcado que son malas. ¿Son malas o nos han inculcado? María Paula. Profe, es que es un poco de todo, profe, siento yo. Dice Víctor, a una persona le gusta la satisfacción. María Paula nos iba a decir algo también. Sí, profe, que por ejemplo, nosotros, bueno, nuestros paquetes, la mayoría no vienen como, por ejemplo, la paquetería de México, que viene en unas fichas así, puro el frente, que viene como exceso de grasa, exceso de tal cosa, y aún así la gente ve eso y les da igual, es como que realmente no se enfocan en que puede ser un daño, nada más porque les gusta. Nada más porque nos gusta. ¿Pero por qué nos gusta? Profe, Ujú. yo siento que la mayoría de veces las personas no se fijan en la etiqueta para evadir el hecho de que saben que es algo incorrecto o que no es sano o les va a hacer daño. Entonces, si lo evaden, nada más cumplen su satisfacción, que era lo que decía Víctor. Está bien, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que uno... Ahí está la información no está negada, la etiqueta está ahí. No es que se la estén escondiendo a uno, pero ¿por qué uno decide comprarse el Powerade? ¿Por qué uno compra el Hawaiian Tropic? ¿Por qué uno compra la Coca-Cola? Porque les sabe rico. No Ajá, sé. porque sabe rico. Bueno, puede ser, pero hay otras cosas que saben rico y no son las que uno se compra. Profe, Ujú. quizá porque es como lo más popular, porque digamos, hay cosas así como menos reconocidas que quizá pueden ser ricas, como dice usted, pero nadie las compra. Claro, porque fíjense que la información viene, pero uno no decide comprarse la coca, comprarse el chocolate, comprarse el jeans sobre la base de la información nutricional. Uno lo compra porque hay una cosa que se llama publicidad.
Ya, eso es lo importante de los productos. Tienen buena publicidad, por eso uno se los compra, ¿verdad? Entonces uno ve la Coca-Cola y ve gente guapísima y lindísima y teniendo unas experiencias súper chivas y, ¿verdad? Y uno dice, di, yo quiero eso también, ¿verdad? Y si eso es la Coca-Cola, pues yo quiero eso, ¿verdad? Y luego además sabe rico, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que, por ejemplo, en el caso del mercado, y fíjense que vacilón esto, ¿verdad? La publicidad, que es una carrera que se estudia y uno puede estudiar eso, se estudia en la universidad, de hecho, uno puede estudiar publicidad, es una especialización de comunicación colectiva, de la carrera de ciencias sociales. La publicidad es algo que se estudia y la publicidad es presentar un documento donde no es que te mientan, porque no es una mentira, pero la información está presentada de manera condicionada, ¿verdad? Entonces, no existe anuncios que digan, hola, les voy a ofrecer Powerade. Powerade tiene 0 calorías de energía, 0% de grasa, 250 mililitros de sodio, 1 gramo de carbohidratos. No existen anuncios así. Ningún anuncio es así. Todos los anuncios son gente espléndida, maravillosa, guapísima, que hace cosas muy chivas, que tiene experiencias muy reconfortantes, ¿verdad? Y uno dice, qué buen anuncio, ¿verdad? O que refieren cosas que no tienen nada que ver con, con, con la mercancía como tal, ¿verdad? Sino que significa que esa mercancía refleja unos valores o un estatus de esa persona que esa persona quiere tener y está a favor de tener, ¿verdad? Entonces aquí empieza, por ejemplo, un ejemplo, que es, bueno, puede ser que exista información, pero ¿qué hacemos si esa información que nos presentan está recubierta de publicidad? O sea, que no solo nos dicen qué es lo que tiene la Coca-Cola, sino que con la Coca-Cola viene el confort, la felicidad, las experiencias, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que creo que fue lo que quiso decir Fiorella. ¿Qué pasa si, bueno, ahí están los 26 programas de los partidos, uno se los puede leer efectivamente en la campaña electoral, pero ¿qué hace uno si esos programas están recubiertos de propaganda? ¿Verdad? Es decir, si no es nada más información, sino que es una información que está distorsionada. Distorsionada adrede. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Verdad? Entonces, ahí puede ser que haya información, pero hay un problema, que es esa información está siendo distorsionada de entrada. En la publicidad, en el mercado, es eso, hay información, claro que hay información, pero uno no se fija en, en información nutricional, uno se fija en la publicidad. La forma en la que uno decide qué cosa se compra y qué cosa no se compra es por la publicidad, ¿verdad? El chocolate que vio, la tienda a la que fue, el restaurante al que fue, es la publicidad sobre todo, ¿verdad? Quienes tienen más publicidad, tienen más, la gente va más ahí, porque tienen más publicidad, ¿verdad? Y ya, eso es todo, ¿verdad? Y fíjense que es poco probable que uno decir, si no, no comería, porque bueno, antes de que existiera la publicidad, la gente comía. Y ya, ¿verdad? Sino que es una característica de nuestra sociedad, que es, hay inclusive un oficio que tiene la licencia de presentar una información distorsionada. Y uno puede ser un profesional de eso, puede graduarse de eso, puede hacer una vida de eso, puede transformarse en una persona súper rica por eso. Digamos, por presentar información que no es una mentira, no es que los publicistas mienten, pero es una información distorsionada, ¿verdad? Recubierta de publicidad, recubierta de una cosa que no está en el objeto que uno está consumiendo, ¿verdad? Es decir, en comprar Hawaiian Tropic no está la experiencia de un viaje a la playa. En comprar Coca-Cola no está la experiencia de unas vacaciones formidables, ¿verdad? En comprar Head and Shoulder no está la experiencia de conseguir un novio y enamorarse de ella o novia o lo que sea que ustedes quieran tener. No está eso ahí. Pero eso aparece con la publicidad.
la información distorsionada. Pero además, creo que Karina fue la que dijo, bueno, es que tal vez si uno fuera, no, fue Milena, perdón, la que dijo, si fuera uno hijo de un nutricionista, tal vez uno, pero no, eso no está en la cultura de uno, dice Milena. Muy bien, ahí se acredita una bolsa de jocotes, Milena. Claro, porque la información puede estar ahí, pero el problema es cuáles son las competencias que uno tiene para procesar y entender esa información. Por ejemplo, uno puede ver la etiqueta nutricional, pero eso que le dice a uno, ¿verdad? De hecho, yo la puedo leer ahora, 0 calorías, 0 grasa, 250 miligramos de sodio. 250 miligramos de sodio, ¿eso es mucho o es poco o es más o menos? ¿Qué sé yo? No tengo idea. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Verdad? Es decir, la información puede estar ahí, pero uno no tiene por qué tener las competencias para saber esa información, ni para entenderla, ni para procesarla, ¿verdad? Y de hecho hay mucha información que solo con la ayuda de un especialista uno puede entenderlo. Y si no tiene la ayuda del especialista, no puede entenderla. Y como es un conocimiento muy especializado, si el especialista está equivocado, porque los especialistas se pueden equivocar, uno no sabe, no puede corregir al especialista, porque es que uno no sabe. Es un conocimiento demasiado especializado. Que eso pasa mucho, por ejemplo, es el ejemplo que nos puso Fiorella, con la política, ¿verdad? Es decir, todos los gobiernos dicen, el gobierno transparente, el gobierno de la transparencia, ¿verdad? La gestión transparente de los gobiernos, el índice de transparencia. Y efectivamente uno todos los días puede ver las sesiones de la Asamblea Legislativa. Uno se conecta a YouTube ahí puede ver todo el día el Parlamento. Uno puede ir a la página de la Asamblea Legislativa y bajar los proyectos de ley que hay. Pero que uno baje un proyecto de ley no quiere decir que uno tenga la competencia para entender qué implica ese proyecto de ley, ¿verdad? Y eso pasa mucho, ¿verdad? Es decir, uno puede bajar el proyecto de ley, qué sé yo, el plan fiscal que dividió mucho al país en 2018, ustedes no se deben acordar de eso, estaban muy chicos, estaban en el cole, pero eso, digamos, dividió mucho el país y digo, no se podía leer el proyecto, pero eso no quiere decir que uno pudiera entender a cabalidad lo que ese proyecto implicaba sin la ayuda de algún especialista que le indicara eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de conocimiento es muy especializado. ¿Qué va a saber uno de derecho tributario fiscal? ¿Sí? No, no es o sea, no es lo mismo que ver si el clima está feo o está bonito. No es el mismo nivel de conocimiento, ¿verdad? O uno podría bajarse ahora el proyecto de ley para privatizar el Banco de Costa Rica y eso no quiere decir que uno pueda entender cuál es el sentido real de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, fíjense que este primer pilar, la información, es un ejemplo que rápidamente uno puede decir, es que no es así, porque puede ser que la información esté distorsionada y puede ser que aunque la información esté, yo no pueda entender el contenido de esa información, no tenga la competencia para hacerlo. Que exista la información no quiere decir que esa información no pueda estar distorsionada, o dos, que yo pueda entenderla, ¿verdad? Y por lo tanto, puedo tener muchos comportamientos irracionales, ¿verdad? Que es la idea de la fake news que señaló, creo que Fiorella fue. Uno no tiene la competencia para saber si eso es verdad o no, ¿verdad? Y necesita ayuda de alguien para que le diga, vea, eso no es verdad, o eso sí es verdad, pero uno no puede distinguirlo por uno mismo, ¿verdad? Y por eso se usa mucho en la lucha política las fake news, porque a la gente le cuesta distinguir cuánto de eso es verdad y cuánto de eso es mentira, ¿verdad? Pero también en el comportamiento de fines y medios y el comportamiento autointeresado. Uno puede poner muchos ejemplos donde la gente no calibra fines y medios y tampoco donde actúa siempre de manera autointeresada, ¿verdad? Por ejemplo, ayer en la que discutíamos esto en la clase de generales de San Ramón, ¿verdad? Una chica ponía el ejemplo de, por ejemplo,
ponía el ejemplo, por ejemplo, mantener relaciones sexuales sin protección, si uno no quiere tener hijos, ¿verdad? En ese caso, uno ahí tendría un comportamiento que uno diría, eso no calza con el comportamiento irracional, porque la información está ahí. Usted no quiere tener hijos, pero no toma los medios de protección para no tener hijos. Y de toda forma lo hace, aunque eso va en contra de su propio interés, de su pareja. Y es un ejemplo donde ahí uno podría encontrar que no se calza. Pero también, y esto es más de mi interés, por ejemplo, en comportamientos como la amistad, comportamientos como la maternidad y la paternidad, comportamientos como la solidaridad, que son comportamientos existentes en la vida humana, no ocurre eso. Digamos, son comportamientos que existen, comportamientos que estimamos como valiosos para nuestra vida, y comportamientos que no calzan con el esquema de la racionalidad, informarse, fines y medios y manera autointeresada. Por ejemplo, todos tenemos amigos que siempre le dicen a uno, hey, mira, préstame 2,000 colones, no sé qué, y uno dice, tenés, está. Y uno sabe que no se los va a devolver. Y ya, ¿verdad? O que dice, mira, préstame esta sueta, y uno dice, bueno, está bien, tenés, ya. Y no se la va a devolver, y uno sabe que la sueta no se va a devolver, ¿verdad? En la biblioteca de uno están los libros de uno y los libros de los amigos también, que les prestó y no se los devuelven, ¿verdad? ¿Y qué interés puede tener uno en perder un libro, perder dinero o perder una suerte? Sí, ninguno. No sale perdiendo. Si es así por el interés más inmediato, pero a uno le parece que esas son las cosas que hace uno por un amigo, ¿verdad? Uno no lo hace por su propio interés. Digamos, amistad en el sentido real del término, ¿verdad? No amistad en el sentido de Facebook, de es mi amigo de Facebook, sino el amigo amigo, ¿no? El amigo del alma, ¿verdad? La gente que uno dice es como mi hermano, ¿verdad? Esa gente, uno preserva la amistad aunque uno salga perdiendo, porque es el amigo de uno. Digamos, hay una cosa que es más valiosa para uno, que es esta idea, ¿no? De, ¿cómo es que dice Aristóteles? El alma que vive en dos cuerpos, la forma en la que Aristóteles habla de la amistad, ¿verdad? Y en la amistad no hay información, no hay, bueno, información sí hay, pero por ejemplo, no hay una relación de fines y medios, ¿verdad? Uno no es amigo de alguien porque persiga algún fin, ¿verdad? De hecho, si usted se hace amigo de alguien porque usted persigue algún fin, usted quiere hacerse amigo entre comillas aquí, de alguien porque esa persona es el hijo del pulpero y entonces eso va a hacer que yo tenga más chocolates, ¿verdad? O porque es el hijo del rector y eso me va a permitir estar cerca de los círculos de poder que deciden las cosas en la universidad. O porque su papá tiene una empresa muy grande y yo quiero trabajar en esa empresa, ¿verdad? Eso por definición no es amistad, ¿verdad? Si usted hace eso con alguien, no es su amigo, ¿verdad? Usted lo que tiene es un interés en esa persona y es un interés utilitario, instrumental, ¿verdad? Que no es muy diferente a la relación que usted puede tener con, no sé, con el señor que lo lleva con el señor autobusero que lo lleva todos los días en la mañana al trabajo. Es decir, usted lo conoce, usted lo ve, usted lo saluda, pero en realidad él no es su amigo, ¿verdad? O sea, usted lo que ocupa es que el señor lo lleve a la U, ¿ya? Ese es su interés, ¿verdad? Esa es la relación que usted tiene con él, es una relación instrumental, ¿verdad? Entonces la amistad no tiene fines ni medios, ¿verdad? Y no tiene ningún objetivo más que la preservación misma de la amistad, ¿verdad? Y en esa amistad puede ser que uno pierda. Es parte de lo que significa ser amigo, ¿verdad? Pierda en el sentido de cosas como inmediatas, como cosas que uno le podría interesar tener, una suerte de plata, no sé, tranquilidad espiritual, tiempo para estudiar en el examen, ¿verdad? Pero como en eso consiste la amistad. Y la amistad no calza dentro de esa definición de información, fines y medios, ¿verdad? Y sin embargo, todos tenemos amigos y amigas del alma, ¿verdad? Bueno, espero que tengan, porque sería muy triste no tener amigos, ¿verdad?
de ese tipo, ¿verdad? No amigos en este sentido que le da Facebook a los amigos, ¿no? Que eso es en realidad gente que uno conoce. La maternidad y la paternidad tampoco calzan dentro de la definición esta de racionalidad limitada, ¿verdad? Es decir, los papás cuando oyen que los niños están llorando, qué sé yo, porque hay que cambiarles el pañal, ¿verdad? Lo racional que deberían hacer es quedarse dormidos, porque es de parte de su propio interés no pasar una mala noche. Y sin embargo, todos los papás y todas las mamás se levantan, le cambian el pañal a la abuela, lo duermen, se quedan ahí velándolo a ver si ya se durmió y se van a dormir ellos, pasan una pésima noche. ¿Verdad? ¿Cuál es el autointerés de los papás y de las mamás cuidando, velando toda la noche a un niño? No hay ningún interés. De hecho, todo el interés está sacrificado en función de la otra persona. No hay. Eso, o sea, no se podría ser papá y ser mamá si uno siempre estuviera midiendo cuál es el interés y cuál es el cálculo, ¿verdad? Tampoco podría ser amable con los hermanos, ¿no? ¿Verdad? Cuando un hermano le pide a uno, hey, porfa, ¿me puedes levantar el plato de la mesa? ¿Cuál es el interés que uno tiene en hacerle ese favor? Bueno, ser amable con el hermano. ¿Ya? Eso es todo, ¿verdad? Y también la solidaridad en la acción política. Por ejemplo, uno puede participar perfectamente en una huelga o en una acción colectiva, no porque a uno le afecte eso, sino porque le parece injusto que le afecte a otras personas, ¿verdad? Uno puede ser que decida que hay una reforma de algún tipo, eso no lo va a afectar demasiado a uno, pero sí va a afectar a otras personas, y a uno le parece mal que le afecte a esas personas, y a uno le parece que esa afectación daña el sentido de sociedad, el sentido de responsabilidad, el sentido de comunidad que nosotros tenemos, y que por eso yo estoy en contra, por eso voy a participar en la huelga, aunque a mí personalmente no me afecta. Y es muy normal que la gente que participe y que no le afecta en las huelgas, en las concentraciones, en las marchas, ¿verdad? Es decir, la solidaridad supone eso, supone que yo puedo, aunque a mí no me afecte, actuar a favor de otra persona. Ese es el principio de solidaridad, ¿verdad? Si uno solo actúa cuando uno le afecta, entonces uno no es solidario, ¿verdad? La acción solidaria es justamente cuando hay alguien que hay un sector que está afectado por algo y uno actúa por ellos, por solidaridad, porque le parece mal que les afecten, que les hagan daño, que cometan una injusticia contra ellos, ¿verdad? Entonces, en esos tres casos podríamos encontrar casos de individualidad y de comportamientos que se estimarían no racionales. Y sin embargo lo son. Desde las cosas más racionales que hay es la amistad, la maternidad, la solidaridad, y no cumplen con ese esquema. Entonces, esta racionalidad limitada solo tiene sentido bajo la sociedad capitalista, porque es una sociedad que tiene sentido si uno está eligiendo un champú. Es la racionalidad que sirve para el mercado, para la elección del mercado. Digamos, en el mercado sí parece que es sobre todo esto porque aquí en el mercado no hay dilemas morales, ¿verdad? A diferencia de la política y de la vida social, donde sí hay dilemas morales, en el mercado la elección buena es la elección que yo hago, ¿verdad? ¿Cuál es la elección buena en una compra? Y la que yo decida, ¿sabes? ¿Verdad? Por eso es que está esta frase terrible, que a mí me parece terrible, pero que se repite mucho, que es el cliente siempre tiene la razón. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, en el mercado siempre la elección del cliente es la buena. No hay, no hay criterio, no hay juzgamiento moral en el mercado. Entonces, ¿por qué la elección de Hawaiian Tropic para ir a la playa es la buena? Porque yo decidí que esa era, es porque me compré, ¿no? Ese es el criterio. Pero en la vida política y en la vida moral y en la sociedad no funciona así. Es decir, uno, para asegurar que una elección que uno hace, política, social, moral, es buena, uno tiene que argumentar por qué es buena. Y tiene que demostrar que es la mejor opción.
Y demostrar implica interactuar con los demás. Y convencerlos de que es la mejor opción. Y probablemente no lo logres a la primera vez. Convencerlos. Entonces, además, significa una duración en el tiempo. La primera vez no los vas a convencer, la segunda tampoco, la tercera tal vez sí, ya te pongan un poco más de atención de por qué, no sé, sería bueno que el país tuviera una reforma agraria con contenido campesino, o por qué sería bueno prohibir la comida chatarra en los colegios, o por qué sería bueno, no sé, no vender el Banco de Costa Rica. Es decir, todo eso necesita argumentación, demostración, interacción, convencimiento, duración en el tiempo, ¿verdad? Y esto es muchísimo más denso que la elección del mercado, ¿verdad? Autores de filosofía, ¿verdad? Como Marx, como Nietzsche, decían justamente que este tipo de racionalidad, que suponemos que la racionalidad moderna, olvida que los seres humanos estamos muchas veces, tomamos las decisiones, tomamos las decisiones a partir de fuerzas que apenas conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, Freud hablaba del inconsciente, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay muchas decisiones que nosotros tomamos de manera inconsciente, que no sabemos por qué las hacemos. Y actuamos sobre la base de nuestro pasado, de un pasado no procesado, de traumas, de inercias, ¿verdad? De miedos, y no es una cosa que tenga que ver con la información, ¿verdad? Igual que Marx hablaba de las relaciones sociales de producción, por ejemplo. Hay muchas de las decisiones que tomamos que tienen que ver con la fuerza inercial de las relaciones sociales en las que vivimos. No tienen que ver con la información, los fines y los medios y el autointerés. Pero bueno, eso sería otro tema. Y me acabo de dar cuenta que por hacer las correcciones del ensayo, pero bueno, quería discutirlas con ustedes, justamente toda esta clase ha sido para pensar y para como ayudarles a ver en qué fallaron, los que fallaron en el examen. Ya se extendió más de lo que yo esperaba. Entonces vamos a quedar por aquí. Pero bueno, siempre además fue una buena clase porque como ya les he dicho, hay una gran ventaja en este grupo, que es un grupo muy participativo. Ya andaban menos participativos, pero normalmente son muy participativos. Y bueno, ya cuando agarran calor, pues, participan mucho y dicen cosas muy interesantes. Entonces eso siempre se le agradece al profesor porque hacen más fáciles las clases. Pero no vimos el texto de Filosofía de la Liberación, así que tienen una semana más para leerse el texto y la otra clase vamos a hablar sobre eso. Entonces nos vemos, bueno, nos vemos el viernes. Antes de que se me olvide, esto es importante. Quienes están conmigo en métodos, ya el viernes no tenemos sesión conjunta, sino que tenemos cada uno sesión con su profesor. Entonces, los que están con David y con Alan, pues pregúntenle a David y Alan cómo va a funcionar. Los que están conmigo, empezamos la sesión a las 8:45, cuando yo ya llegue a San Ramón, ¿verdad? Porque llego en la buseta. Entonces, quedamos así para el próximo viernes.